Buenos días. Vamos a orar y empezamos. Señor, gracias que tú estás en control de nuestras vidas en cada aspecto. Y pedimos, Señor, en esta mañana por también las cosas técnicas que hay del proyector para poder ver el PowerPoint en el culto. Y puedo seguir yo, pero en el culto aquí ya necesitamos ver todo lo que hay. Entonces, Señor, guía ahora en esta clase, dame calma y también las palabras queremos escuchar de ti. Y pido que tu Espíritu Santo nos guíe en cada momento. Y lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Muy bien, bueno. Buenos días. Que ya 2 semanas, o sea, el domingo pasado no estuve. 2 semanas han pasado desde la última clase. Yo no quiero machacar las cosas en cuanto a quedar con un versículo por 3 semanas, pero necesitamos empezar arrancando de versículo 21 de Santiago. Donde Santiago habla de cómo recibimos la palabra, lo que debemos quitar. Hablamos de despojarnos de toda inmundicia, toda maldad, y recibir la palabra con pureza de cada corazón. Esta es una actitud del corazón. Entonces vimos muchos versículos. Primero de Pedro 1, Pedro dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Entonces, esto es imprescindible para el concepto de recibir la palabra y luego hacer la palabra. El hecho que tú haces una cosa correcta, estáis aquí en esta mañana, estamos en obediencia a la Escritura, no dejar de congregaros, ¿bien? Pero esto quiere decir que estás bien con el Señor. Esto es retórico, ¿no? No hay que mostrarme la mano. ¿Has leído tu Biblia esta mañana? Espero que sí. Pero el hecho de haber leído tu Biblia no quiere decir que uno está bien con el Señor, que ha recibido la palabra como Dios quiere. ¿Entendemos esto, no? Entonces, estamos hablando de la actitud en que recibimos la palabra. Y entonces, vimos el principio de quitar y pon, porque Santiago habla de desechando y luego recibiendo. Pablo nos da muchos versículos, uno de ellos siendo Efesios 4:22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos, quitar el viejo hombre, y luego nombra un montón de vicios o pecados que también debemos dejar. El hombre está viciado conforme a los deseos engañosos de su corazón, y puse esto en rojo porque vemos este concepto en Santiago también. Renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre. Quita el hombre viejo, pon el hombre nuevo. Entonces, estuvimos mirando este versículo el domingo antes. Este es donde lo dejamos. A ver. Todo está ahí. Despejamos de todo peso y pecado que nos asedie. Este pecado es distinto para cada uno, pero un pecado que nos afecta a todos. O sea, a ciertas cosas son más difíciles para mí en cuanto a tentaciones y pecados. Algo que nos toca a todos, que sería un pecado que nos asedia, es falta de fe. ¿Cómo respondemos a fe? Esto sería general para todos nosotros. Eso es lo que yo pienso de este versículo en Hebreos 12:1.
Entonces, Dios nos llama a ser santos. Sed santos porque yo soy santo, dice en Levítico, vez tras vez. Pero Pedro también repite este concepto en su carta de ser santos. Luego debemos recibir la palabra con mansedumbre. Esto es donde empezamos ahora, cogiendo el hilo del estudio. Mansedumbre, actitud de humildad. La palabra de Dios no puede obrar en ti, en mí, si no tenemos esta actitud de humildad. Uno de mis salmos favoritos, Salmo 25, 9, allí David habla de humildad y temor de Jehová y dice que Dios enseña a los humildes. El que tiene una actitud de ya lo sé, o esto no se aplica a mí, como la mujer que después del sermón se fue al pastor y el pastor había predicado de una lista de pecados y la mujer dice, sí, pastor, yo podía pensar en alguien para cada una de estas cosas que has predicado en esta mañana. Bueno, bien, pero ella que ha cogido, lo ha aplicado a sí mismo y a sí misma, y esta es la cosa de cuando escuchamos la palabra y nos pisa los dedos, ¿cómo respondemos? Lo aceptamos, estamos humildes, mansos. Mansedumbre es la idea de poder bajo control. Pero Santiago tiene aquí en mente esta actitud que es, yo recibo esto, lo aplico a mi vida, es para mí. Y esta es la idea cuando recibimos con mansedumbre. Es la palabra de Dios. Dios, el Creador, está hablando. Y algunas iglesias, algunos hogares hacen distintas cosas cuando se lee la palabra. En las iglesias que yo conozco, Juan, ¿hay un ventilador alrededor? ¿Tienes ventilador? Sí, porque aún si quito esto no me... no sé si está... hay iglesias que cuando se lee la palabra se ponen de pie. O sea, muchas ideas. Si alguien está leyendo la Biblia, está afuera y tiene gorra, se quita la gorra, por ejemplo, mostrando respecto a la palabra de Dios. Es una actitud de corazón y es Dios hablando. Y hermanos, cuando en el culto estamos leyendo, escuchando la palabra, también debemos tomar en cuenta que este es Dios hablando a nosotros. El corazón humilde recibe enseñanza, ya hemos mencionado esto. Y me encanta este versículo aquí. Isaías dice, está citando a Jehová, a Dios, y dice, mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. El Creador habla. Gracias. Ahora aquí. Es que me puse nervioso, nervioso con todo, con mi mujer aquí, yo con problemas aquí. Y no me gusta, estoy grabando mi cara, estoy mirando mi cara y no me gusta ver mi cara. Lo siento a los que estáis mirando luego la grabación. Dios dice, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. ¿A quién mira Dios? Nos ve todos, pero ¿cómo nos ve? Y
¿Qué es la actitud que tenemos pensando que Dios me ve, estoy mirando, escuchando su palabra? Yo miro, yo veo el hombre que es pobre y humilde de espíritu. Y luego Isaías 57, aquí dice, bueno y recto es Jehová, por tanto Él enseñará, bueno, este es el Salmo, versículo, el Salmo, enseñaré a los pecadores el camino, encaminaré a los humildes por el juicio y enseñaré a los humildes su carrera. Este es Salmo 25. Salmo 25 es uno de mis favoritos y tiene este doble concepto de Dios guiando, enseñando a los pobres de espíritu o humildes y los que le temen. Y aquí Isaías 57, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Entonces es muy sublime describiendo a Dios. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Y cuando pensamos en lo que es el Nuevo Testamento, la Biblia, en Berea, Pablo viajando se fue echado de una ciudad y se fue a Berea y allí presentaba la palabra y allí eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Tenían escrituras y cogiendo lo que Pablo decía de Cristo, comparando con el Antiguo Testamento, lo que ya estuvo escrito, estaban diciendo, esto sí, esto es la verdad, lo que está diciendo Pablo, pero estaban escudriñando, esto mirando con cuidado, y estaban buscando, querían, por mucho que enfatizamos que la palabra de Dios es la verdad, también tiene que ser el corazón abierto y lo suficiente humilde para decir, estoy escuchando de Dios y esto es verdad y lo voy a responder a ello. La palabra implantada, recibiste la palabra implantada. Cuando piensas implantada es implante, hay gente que tiene implantes en el cuerpo, ¿no? Plantar, encajar, injertar. En una planta se hacen injertos, pero la idea es, ahí está puesto algo. En este caso pensamos en la palabra siendo semilla sembrada. Y solo se usa esta palabra aquí. O sea, la idea implantada solo ocurre en toda la Biblia aquí en este versículo. ¿Qué quiere decir? Pues cuando recibimos al Señor, su Espíritu Santo, también recibimos la palabra, reconociéndolo como la palabra de Dios. Pero cuando escuchamos la primera vez, tú escuchas la palabra para ser salvo. Estás escuchando de Dios, pero cuando ya tienes a Dios, a su Espíritu Santo, también tú tienes el Espíritu Santo para guiarte a toda la verdad de lo que es la palabra. Entonces, se usa una sola vez, saber exactamente lo que Santiago quiere decir con la palabra implantada. No, quien puede ser empático, dogmático en lo que significa, pero está haciendo esta referencia de la palabra como semilla que está en nosotros y actúa para la salvación y luego sigue la salvación. ¿Tú tienes la palabra implantada? Si conoces al Señor, sí. Entonces,
Santiago ha dicho debemos ser santos, dice debemos ser enseñables, y luego hace esta frase, dice esto, la cual, esta palabra implantada, puede salvar vuestras almas. También algo interesante, porque no estamos hablando del acto de salvación inicial. ¿Qué ha llamado a estas personas, a los oyentes, los que reciben su carta? Dice, amados hermanos míos. Entonces, no está hablando ahora de que van a ser salvas. Está hablando de que vosotros sois salvos porque ya sois creyentes, pero estamos hablando de lo que es la salvación completa, la salvación final, pasado, presente, futuro. Es otro estudio en sí hablando de estos tres aspectos de la salvación. En el momento que tú miraste a la cruz, a Cristo, pusiste tu fe en Cristo, ¿qué pasó? O sea, confesando, arrepentimiento, salvación. Ya llegas a ser hijo de Dios. Ahora, como hijo de Dios, como un hijo salvo de Dios, estás siendo salvo a continuación. Se puede equivaler a esto de la santificación, es progresivo, continúa. No eres más salvo ahora que ayer en el sentido que llegar al cielo, pero sí debe haber este aspecto que yo me encuentro más cerca al Señor, viendo victoria y así siendo salvo continuamente, y luego la salvación completa en el día que estamos con el Señor. No habrá más lucha, no habrá la presencia de pecado, entonces seremos salvos, pero en el sentido final. Paro aquí para ver si hay una duda o una pregunta. Entendemos que Santiago está animando a sus hermanos en su condición y diciendo, hermanos, Dios está obrando, hay tentaciones, hay pruebas, pero no hemos recibido la palabra, por ella hemos sido salvos, y ahora está hablando de qué hacemos con esta palabra. Y simplemente haciendo la referencia que esta palabra, por la voluntad de Dios fuimos salvos, y esta es la palabra implantada, y Santiago, vamos a ver esta palabra brevemente ahora, no hay duda. Estamos todos aquí conmigo, estoy ya un poco más, pero veo caras un poco como, Miguel, no sé si estoy contigo, espero que sí. Bien, y ha dicho que puede salvar. Esta palabra puede viene de dinamita, como en Romanos 1:16, 1 Corintios 18, poder de Dios para salvación. ¿De dónde vino esto de Pablo? ¿De Santiago? José y yo siempre hablamos de Martín Lutero, que llamaba esta epístola la epístola de paja, porque Martín Lutero veía la carta de Santiago como no digno de estar en el canon de escritura. Pero ya vemos que Santiago escribe, más tarde Pablo va a escribir cosas que van bien de acuerdo y paralelo con lo que dice Santiago. Nos puede salvar, nos ha salvado y nos puede ayudar. Todo lo puedo en Cristo, que me fortaleza. Esta es la idea de la palabra implantada. Entonces, uno es salvo al entender su condición y confiar solamente en la gracia de Dios para la solución de su problema de pecado. Pero hay la necesidad de continuar cada día nuestro crecimiento en la palabra para no caer de nuestra firmeza
Pedro habla de que no caigas de esta firmeza. La idea o sea, puede salvarnos. La idea es ocuparnos en la salvación, también paralelo con Filipenses 2, donde Pablo dice, ocupaos en vuestra salvación. Obrar, ocupaos es la idea de obrar. No obrar para conseguir salvación, sino obrar porque ya eres salvo. Y luego concuerda con lo que Santiago va a decir más adelante en su carta. Muéstrame tu fe. ¿Cómo demostramos nuestra fe? Es pues lo que estamos haciendo. Buenos días, Manuel. Hola, ¿qué tal? Bien. Hermano de Sí, Inés, Miguel. ¿Has estado antes? Sí. Ya, me pensaba que sí. ¿Tu nombre? Juan. Juan. Manuel. Muy bien. Ok. Una pregunta aquí, porque estoy intentando recuperar tiempo. Santiago nos plantea la idea que recibimos con pureza y mansedumbre la palabra porque es de Dios y nos puede salvar, nos puede ayudar a diario y debemos mostrar esto, como va a enfatizar ahora que entramos en versículo 22. Oímos la palabra, recibimos la palabra, ahora obedecemos la palabra. Y cuando leemos este pasaje en Santiago, dice, versículo 22, pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la palabra, perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Entonces, ser hacedores de la palabra. El oír la palabra es simplemente el comienzo. Es como entramos en la salvación o luego entramos en el andar cristiano. Caballosa, un comentarista, dice, oír la palabra no es el fin en sí, sino más bien el comienzo para poner la fe en acción. No es hacer algo que nos salva, sino el hacer es lo que revela que el Espíritu Santo está en nosotros, revela que sí somos salvos. Y se nota aquí, como comentamos en el estudio, diciendo que Santiago, medio hermano del Señor Jesucristo, no creía en su hermano. Dice en Juan 6, creo que es, sus hermanos no creían en él. Más tarde es salvo y llega a ser un líder en la iglesia. En su carta se nota referencias, no citando palabra por palabra al Señor, pero las ideas están ahí, pero rebosando. Y aquí es uno de los grandes, cuando habla de ser hacedor de la palabra, vemos la influencia del Señor. Mateo 7, ¿qué hay en Mateo 7? Son las bienaventuranzas, ¿no? Y este es el pasaje que empieza, que luego Cristo habla del hombre que construye su casa, o en la arena o en la roca. Pero vine a esto diciendo, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No es, Señor, he escuchado incluso
estamos intentando hacer cosas, es hacer lo que Dios dice. Y la palabra es lo que nos guía. El hombre que construye su vida sobre Cristo tiene esta seguridad de firmeza en su vida. Lucas 11:28. Y él dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Porque unas mujeres le vieron y dice, Señor, bienaventurado el hombre que ha visto a ti, los que oyen y guardan. Entonces, ser hacedores, la palabra ser es forma de imperativo. También decimos, Santiago llena su carta con imperativos, haz esto, ser esto, es una acción continua, siendo oidores. Las exhortaciones que seguimos diariamente siendo hacedores de la palabra. Hacedores, la acción de hacer o cumplir se refiere a nuestra sumisión a la palabra. Es cuestión de tu carne y mi carne contra el Espíritu. ¿Cómo vamos a andar? Andar en el Espíritu, siendo hacedores de lo que Dios dice. Y en este pasaje en Gálatas que dice Pablo, que andamos en Cristo, estamos buscando hacer su voluntad y nombra lo que son obras de la carne, luego lo que es el fruto del Espíritu. Y tenemos que aplicar estas enseñanzas, no simplemente leerlas, memorizarlo. O sea, hay gente que pueden decir los 9 sabores del fruto del Espíritu, pero viven en el poder de este fruto. La obediencia bíblica no es simplemente conformidad a alguna ley o norma abstracta, es la respuesta sumisa, o sea, mansedumbre, humildad, a la persona del Espíritu Santo, el cual nos ha revelado la voluntad de Dios por medio de la palabra. Es una cita de un profesor de Biblia. Y la idea de revelado, la palabra de Dios revela la voluntad de Dios a nosotros. En Cristo, Pablo, Pedro dicen, y esta es la voluntad de Dios, la sabemos. No dice, no en el sentido que ya la Biblia me dice dónde voy a vivir, con quién me caso. Esto no es la idea de conociendo la voluntad de Dios. Por ejemplo, Pablo dice, no tengo el versículo, Pablo dice a los tesalonicenses, y esta es la voluntad de Dios para vosotros, vuestra santificación. Blanco y negro, ¿qué quiere de Dios? La voluntad de Dios es vuestra santificación. Esto es la idea de cada día siendo guiado, teniendo victoria en nuestro andar, viendo esta palabra implantada, obrar en nosotros por el poder del Espíritu Santo. Entonces, esto es el hacedor, es el que hace, no tan solamente oidores. Entonces, contrasta. Oír es imprescindible, tenemos que oír, pero no tan solamente oír. Isaías 29, allí dice el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Cristo, luego en Mateo 15 dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honra, enseñando, perdón,
enseñando como doctrinas mandamientos de los hombres. Los fariseos, famosos por tener sus mandamientos que no honraban a Dios y les cegaba a la realidad de quién era Cristo. Entonces, el oír no es un fin en sí, sino el comienzo de la fe en acción. Y recordemos que la lectura de la ley y enseñanza oral fue una parte muy importante de la cultura de los judíos. En el templo, en la sinagoga, en la plaza, en Nehemías, cuando terminaron de hacer una restauración del muro, luego Nehemías llamó para una restauración espiritual del pueblo. Se congregaron en la plaza y los escribas estaban ahí, estaban en una plataforma. ¿Y qué hicieron? Empezaron a leer la ley todo el día, todo el mundo de pie. Y la reacción fue un avivamiento, gente diciendo, mira lo que hemos hecho o no hemos hecho, según la palabra. Y cuando los hombres escucharon a Pedro predicar de Cristo, que el hecho que ellos habían crucificado al Hijo de Dios, el Salvador del mundo, ¿qué fue su reacción? Ay de nosotros, ¿qué hacemos? En el Antiguo Testamento, el rey Josías, que leyeron la palabra y rasgó la ropa y fue conmovido por escuchar de su pecado. Y hermanos, tenemos que escuchar la palabra reconociendo lo que es y responder a ella. Oidor, el que recibe instrucción pública de manera oral. Bueno, Cristo, casi todo su ministerio, o sea, de andar, ser sentado en algún sitio, desde la cruz, enseñando solo oralmente. Entonces, no vamos a desarrollar esta mucho, pero el oidor es el oyente. La persona que va y escucha una clase, el oidor, pero el oyente en una clase, ¿tú estás tomando exámenes, Walter, o eres oyente en el seminario? ¿Okay? Estás haciendo el trabajo. El oyente puede asistir a clases, estar ahí y puede prestar atención o no, puede aprender y aplicarlo o no. Oyente. Y Dios no nos ha dado el deber de ser oyentes en la vida cristiana. Estamos llamados a ser oidores y luego hacedores. Es posible, dice un comentarista, es posible que la gran mayoría de los que escuchan sermones el domingo pongan en práctica muy poco o casi nada de lo que han escuchado. He escuchado a pastores hablar de esto, otros hombres en el ministerio preguntando, me pregunto quién ha acogido. Gente viene después y dice, pastor, que fue buen mensaje. Pero esta persona luego se mete en líos. Ha escuchado, ha dicho que bueno, pero no hay resultado. Entonces, ¿cómo sabemos si no hay cambio en nuestra vida a diario por lo que estamos leyendo y escuchando la palabra? El propósito de oír la palabra no es hacernos pecadores más listos, sino hacernos más santos, la santificación, con el fin de ser más y más como el Señor Jesucristo. El gran peligro es estar en una clase, en el mensaje, escuchando la palabra, sin movernos a actuar, de aplicar. Y Santiago dice de
simplemente oír y no hacer, estamos engañando a nosotros mismos. Y yo comenté hace 2 semanas, ser engañado es una cosa, pero cuando tú te engañas a ti mismo, cuando me engaño a mí, es horrible, es muy triste. Esta frase no es tan citada como la primera parte, ser oidores, no ser hacedores, sino solamente oidores. Pero esta parte de engañándonos a nosotros mismos no se escucha tanto citado con el versículo. Y Pablo también habla de el engaño en nuestra vida cristiana. Significa engañar mediante falso razonamiento. Estamos pensando, he escuchado un mensaje, estoy aquí, pero luego, ¿cómo? ¿Qué pasos tomo para ponerlo por obra? Y Santiago usa una ilustración, porque es muy bueno, como el Señor también usaba muchas ilustraciones, sembrando. Y Santiago usa la ilustración que empieza en versículo 23, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. ¿El espejo qué es? No, pero la palabra. es la palabra aquí. Y es una estupenda metáfora. Es semejante al que considera, se fija. La palabra en sí está describiendo un hombre que sí está mirando, está escuchando, ve cosas y está fijándose. Pero luego, ¿qué pasa? El espejo es la palabra que revela, revela a nosotros. ¿Qué dice Hebreos 4:12? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra nos revela. Esta es una de las cosas que cuando ya era joven, con 21 años, pensando que era creyente, la palabra estaba penetrando, diciendo, discerniendo que, Miguel, tú dices una cosa, pero mira tu vida. Y no concordaba. Entonces, la palabra nos revela, expone nuestro orgullo, nos dice cómo somos. Lo que sea, nuestras palabras, falta de compasión, todo lo del mal en nosotros está saliendo cuando leemos la Biblia y nos vemos en el reflejo de lo que Dios nos dice. Entonces, se ve el rostro natural, es el rostro de Génesis, su original, o sea, su naturaleza pecaminosa. El verdadero tú y yo. Es lo que la palabra nos revela. Y la predicación a la ruptura de la palabra nos enseña estos problemas. Pero luego, ¿qué? ¿Qué hacemos? Se considera, este hombre se ha visto en la cara. Incluso quizá hay convicción, pero se va. Bueno, y se olvide, ¿no? Esto más tarde. Tenemos que parar aquí. Está muy distraído. Mateo 13:22, en la palabra del sembrador, la semilla cae en tierra y hay algo. Pero luego dice, los quehaceres, todo lo que nos ocupa en la vida, o sea, están ahí y ¿qué es la palabra? Ahogar. No, bueno, sí. Y se muere. Y es por eso cuando estamos escuchando
leyendo la Biblia, debemos anotar, pensar, orar, volver a pensar en estos versículos. Si el Señor, por su Espíritu, te ha tocado el corazón, ha señalado algo en una enseñanza, en una predicación, en la lectura diaria, debemos prestar atención. Es peligro cuando nosotros pensamos, he hecho mi parte, pero paramos corto de actuar, aplicar la Escritura. Es un gran peligro, y si seguimos, nos acostumbramos a pensar, razonar, voy bien, cuando de verdad no estamos dejando al Espíritu Santo obrar y conformándonos a la palabra. Es un proceso. ¿Quién es el poder en todo esto? El Espíritu Santo, usando la palabra. Ahí está el poder. Pero Dios no te fuerza a hacerlo. Hay esta parte donde nosotros tenemos que perdernos, humillarnos y hacer lo que Dios dice. O sea, ser hacedores de la palabra. Pues paramos ahí, y que el Señor nos ayude a aplicar todo esto hoy que hemos visto a nuestras vidas diarias. Señor, gracias por tu bondad, gracias por el gran privilegio de tener tu palabra de muchas maneras, en el móvil, escrita, en un libro. Señor, estamos rodeados por tu palabra y enseñanza. Ayúdanos a no despreciar todo lo que tenemos. Ayúdanos a obedecerte a ti y así conformarnos a ser más y más como tu Hijo. Ayúdanos, Señor. Te necesitamos y lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, hermanos.